Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Los Agusti, gracias por venir aquí a la ciudad de Marcos Juárez. Hola, no, gracias a ustedes, un placer. Y estando tan cerquita acá, 20 kilómetros, no cabía menos que venir presencial a estar acá. Estamos hablando con una productora agropecuaria, con la presidenta de Coninagro Córdoba, para tratar de cerrar un poco este tema del aumento al impuesto inmobiliario rural. Hemos hablado con gente de gobierno de la provincia de Córdoba, con productores, tanto de Vicuña Maquena, de Marcos Juárez, los referentes de la convocatoria a las asambleas. Nos faltaba una pata, que era la mesa de enlace. Bueno, hoy estás acá. ¿Cuál es el análisis general? Y después yo empiezo a preguntarte. Bueno, desde hace unos 7 años, el impuesto inmobiliario rural viene teniendo una fórmula de cálculo que era bastante intrincada, que no es lo que a los productores más nos interesa saber, y todo quisiéramos que fuera más claro. Nosotros, para poder mantener un diálogo con el gobierno, necesitábamos descifrar un poco en qué constaba esa fórmula polinómica que ellos aseguran que es para que sea equitativo el impuesto, y nosotros también queremos saber claramente cómo se compone, en base a qué es un impuesto patrimonial. Entonces, quiénes son los afectados, cómo son las alícuotas, cómo se compone, y también siendo conscientes que hay una ley desde el 2018 que eso se destina en gran parte al FDA, al Fondo de Desarrollo Agropecuario, que debería, y creemos que es así, vuelve en obras para el productor agropecuario. Bueno, desde Coninagro hicimos un estudio el año pasado para poder entablar esos diálogos en base a las experiencias anteriores. Este año no fueron unas mesas de debate más amplias, fueron unas reuniones rápidas con el gobernador, donde se nos anunció que se iba a mantener el poder adquisitivo como venían haciendo desde hace unos años, que no iba a haber un incremento en términos relativos del impuesto, pero sí que se iba a mantener el poder adquisitivo de lo recaudado en los años anteriores. Obviamente que uno, como gremial que está allí sentado, siempre piensa también en la posición que tenemos como productores mismos. Entonces, si bien los gobiernos nos presentan cuál es el poder adquisitivo de lo que recaudan, nosotros tenemos que ver cuál es la capacidad contributiva de los productores. Y lo hemos llevado a la mesa y lo hemos hablado en estos diálogos escuetos que hubo, de la problemática que teníamos a valor producto en la soja en estos momentos. Había en danza una tasa de seguridad que creímos y nos pusimos en firme que no fuera cobrada, porque no en toda la provincia aún se está dando el servicio de seguridad rural como para cobrar una tasa. Veníamos todo el año en un tema del impuesto a la mera compra, ingresos brutos a la mera compra, donde logramos que se vuelva a bajar la tasa a cero. Hubiéramos preferido que directamente el impuesto deje de existir, donde se bajó a cero, y toda esa negociación, ese diálogo, se da según las leyes de la provincia en octubre. Se hace como un corte de balance al mes de septiembre, digamos, para los que hablamos en términos empresariales. El presupuesto es similar, y los datos ciertos a ese momento es lo que sucede hasta septiembre de cada año, y los índices o los indicadores de la realidad económica es lo que está disponible hasta octubre. O sea, uno habla y ve en base a eso. Después, la realidad a este momento va cambiando, las expectativas, los indicadores, la realidad económica del país. Siempre también tratamos y somos conscientes que el bolsillo del productor es uno y que los impuestos se nos apilan y todo suma, no solamente es el inmobiliario rural. Pero bueno, en función a que también los productores son los mismos que nos piden obras, necesidades de infraestructura en cada lugar y demás, es que tratamos de que el gobierno no se desfinancie y no pierda poder adquisitivo, para por lo menos tratar de hacer lo mismo que el año anterior. Te interrumpo porque tengo muchas preguntas en función de lo que vos me vas contando y de la recepción que hemos tenido por parte de los productores. Por un lado, esa fórmula que vos decís que hace gobierno, ¿ya está clara o los productores siguen sin entenderla? No es fácil de entender, no sé si está clara. Es una base imponible con respecto al valor patrimonial de 5 grupos que se dividen
los distintos campos de la provincia. Un coeficiente de equidad inmobiliaria. Ese coeficiente de equidad inmobiliaria es el que es variable y el que absorbe los cambios que pueda haber en la inflación, como también es un indicador de cada contribuyente según todo su patrimonio inmobiliario. Y después está la alícuota, en esa misma fórmula, son 3 componentes, la alícuota del impuesto en sí. El que refleja el cambio de octubre a octubre, que empezó siendo un 189%, es ese coeficiente de equidad. Ese es el que absorbe la inflación en ese momento que se habla. Por eso uno lo ve en el mapa de catastro, cada uno lo puede analizar y lo ve multiplicado casi por 3, que es el aumento del 200% que se hablaba, del 189% que se hablaba originalmente. No es fácil de entender. Además, sumando todo eso, cuando estuvieron disponibles los cedulones de rentas en la página, que de octubre eso recién sucedió hace 15 días, todos estábamos igual de expectantes, no sabíamos cómo iban a aparecer. Realmente cabería un mea culpa del gobierno de que cuando estuvieron allí no era tan fácil de observar los índices, lo que nosotros le habíamos informado cada entidad a nuestros productores, que iba a ser el tope del aumento del impuesto, de 172%, que después en enero el mismo gobernador decidió bajarlo en torno a cómo venía desarrollándose lo de la inflación. No era fácil de ver, había que comparar, decimos manzanas con manzanas, peras con peras, pero no estaban a la vista las manzanas y las manzanas, las peras con peras. Y tampoco el gobierno nos aclaró a la mesa de enlace que ese indicador, que en octubre iba a ser del 189%, que en enero el gobernador determinó que según cómo venía la inflación iba a ser del 172%, ese indicador es el IPIM, que incluye el precio de la soja, de los productos agropecuarios. Cuando se iba a aplicar, nadie nos dijo que no iban a ser las mismas condiciones de pago, que no iba a estar el 10% de descuento por pago contado, que no está a la vista el 5% por pago por aplicar en las BPA o pagar por débito. Entonces la verdad que era bastante confuso para los productores y tienen toda la razón del mundo. De acuerdo a la última asamblea, lo que pude notar en una primera instancia era el malestar de los productores hacia el gobierno de este aumento del 172.5, 200, 220, 230. Pero también me llamó la atención la manifestación por parte de los productores hacia la mesa enlace. ¿Cómo está la mesa enlace Córdoba hoy por hoy? Bueno, en esa asamblea yo era invitada, era organizada por la Asociación de Productores, que forma parte de Cartés, pero mandaron una invitación a la mesa de enlace, así que es lo que corresponde estar. Uno quisiera mantener continuamente la unidad, es lo que más apelamos, porque es la forma de tener fuerzas, ¿no? Como sector agropecuario, estar unidos. A veces hay ruidos, hay cosas que no nos cierran, hay visiones que no compartimos. Por ejemplo, algunas personas de la mesa de enlace, de las entidades que forman, tienen conformada una fundación hasta el momento que Coninagro, hace ya 2 años desde mi gestión que decidimos ninguna persona de Coninagro ni Coninagro formar parte, fundamentalmente porque si bien creemos que está muy bueno estar institucionalizados como mesa de enlace, tener una institución y no ser 4 dispersos, el financiamiento de esa entidad que se quiera tener de los 4 juntos debiera provenir siempre de los propios productores. Nosotros necesitamos que los productores participen con su tiempo y también que tengan siempre en cuenta que todo lo que hacemos demanda recursos, demanda tiempo de los dirigentes, demanda hacer campañas, demanda hacer investigaciones, y para eso se necesitan recursos. Pero los recursos que administra una fundación propiamente hecha por las entidades no pueden venir del sector público, no pueden ser recursos públicos ni un porcentaje del inmobiliario rural. En algún punto siempre va a haber conflicto de intereses.
Vanessa, vos me estás diciendo entonces, desde el inicio de tu gestión, prácticamente 2 años atrás, existe una ruptura, una separación de Coninagro de las 4 entidades, o sea, de la entidad de la Mesa Enlace Córdoba. En lo que respecta a ese tema de la fundación, eso hace a veces que no podamos tener un diálogo fluido. Eso al gobierno a veces quizá le preocupa, quizá a veces le es satisfactorio. No podemos tener unas reuniones fluidas de conversar los temas y prepararnos antes de ir a una reunión con el gobierno. Y yo creo que eso no es bueno para nosotros los productores. Hoy los productores están más cerca de la mesa, o mejor dicho, reformulo la pregunta, ¿la Mesa Enlace está más cerca de los productores o está más cerca del gobierno, hoy por hoy, hablando de Córdoba? Sí. Creo que también que eso depende de cada entidad. Nosotros tratamos de mantener un equilibrio. El otro día en la asamblea no había gente, yo no tengo los mismos planteos dentro de mi entidad con los delegados de cada cooperativa y nuestros productores que se hacían, algunos de los planteos que se hacían en la asamblea. Otros sí, obviamente son productores y los tienen, y tratamos de resolverlos por los canales de comunicación que tenemos. Nos interpelamos si son eficientes o no, si estamos llegando a todos nuestros productores de base, qué tenemos que mejorar, dónde hacerlo. Pero creo que la Mesa de Enlace en su conjunto, siempre tenemos un dicho en Coninagro: lo cortés no quita lo valiente. Nosotros podemos gestionar con el gobierno que sea de turno, es nuestro deber. Nosotros no estamos para hacer política partidaria, ni somos la oposición del gobierno. Nosotros estamos para ser la voz de los productores, llevar las necesidades, las opiniones, las ideas de cada territorio donde ocupamos y donde tenemos relación. Estamos para interactuar de forma cordial, mantener un diálogo, hacer sugerencias, pero no para cogestionar recursos públicos, y siempre hay que mantener esa prudente distancia. La última pregunta que quiero hacerte como presidenta de Coninagro: ¿qué mensaje le das a los productores? Bueno, que los hemos escuchado en todo este tiempo, sean o no socios de cooperativas, no importa, los hemos escuchado como productores. También tenemos muy claro que algunos son solo propietarios de campos, que no sabemos si tienen todos los mismos intereses que el productor genuino que está en el día a día en el campo, que necesita de buenos caminos, que necesita de conectividad, que todo le afecta, que su rentabilidad en este momento está siendo muy deprimida, y entendemos los problemas. Venimos de años de sequía, o sea, cada uno lo padece en carne propia esto. Así que sabemos muy bien dónde estamos parados respecto a eso, pero que también todo lo que hacemos necesitamos no dejar sillas vacías y que ellos tampoco las dejen. Y necesitamos el acompañamiento y la participación, no una vez al año y a los gritos en una asamblea, sino en forma permanente. Están siempre invitados a venir con nosotros a las reuniones, a participar activamente antes y generarnos ideas, analizar juntos, y nosotros llamamos a reuniones y después la gente con la que nos rodeamos se cuentan con los dedos de las manos. Y los productores somos muchos y queremos ser la voz de todos. Gracias por venir. No, gracias a ustedes.